Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Estamos acá siempre viendo la mejor forma de llevarle a usted información con la cual pueda hacer su propio criterio, con la cual pueda hacer sus propias deducciones y nos sirva a todos los ciudadanos guatemaltecos para contribuir a que Guatemala, gracias a nuestra contribución, sea también cada día un mejor país. Hoy quiero darle la bienvenida a mi invitado, el licenciado Luis Linares. Bienvenido, licenciado. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Encantado. Usted ya es un invitado aquí frecuente en Acción Positiva. Gracias, es un honor. Pero el licenciado fue ministro de Trabajo de 1996 al año 2000 y actualmente es coordinador del área y del proyecto Diálogo Social para el Trabajo Decente en ACIES. Licenciado, hemos visto su participación en muchos medios, en muchas formas escritas, televisivas, y nos ha llamado mucho la atención la posición que usted ha mantenido y proyectado en relación al tema de los salarios diferenciados, que por cierto, este jueves recién pasado, vimos que salió publicado en el Diario de Centroamérica, que ustedes lo van a tener en sus pantallas, el acuerdo gubernativo número 35-2016, de acuerdo al cual fue derogado por segunda vez como inconstitucional el acuerdo que ponía en vigencia el salario mínimo diferenciado para 4 municipios. ¿Qué le parece, licenciado? Pues en su oportunidad señalamos que la decisión de crear estos salarios mínimos diferenciados, que como también hemos mencionado en más de una ocasión, el problema no es que sean diferenciados, la ley lo permite. De hecho tenemos el salario mínimo para actividades agrícolas y no agrícolas, que en un momento, hace unos años eran diferentes, pero después se fueron acercando tanto que los unieron, y está el de la actividad exportadora y de maquila, que es diferente al salario de la actividad no agrícola. Entonces, salarios mínimos diferenciados no es el problema es el monto en que se fijan. Y en su oportunidad señalamos, la primera ocasión que vimos una presentación de este tema por parte del ministro de Economía del gobierno Pérez Molina, le dijimos que para la política salarial hay que tomar en cuenta un elemento fundamental, el problema más importante de Guatemala, más grave de Guatemala, que es la desigualdad. Si una política salarial contribuye a profundizar la desigualdad o contribuye a reducirla. Y desde ese punto de vista, y además porque viola disposiciones, principios constitucionales, disposiciones del convenio 131 sobre los salarios mínimos que Guatemala ratificó, consideramos, y además que no se tomaba en cuenta las posibilidades de las empresas, solo la necesidad del trabajador, que bueno, el que no gana nada, si se le ofrecen 10, si le ofrecen 20, pues dice, bueno, lo tomo, porque como decían los mismos defensores del salario mínimo, peor es nada, esa frase tan popular, tan chapina. Pero por todo eso consideramos que los salarios mínimos diferenciados era un desacierto, y desde ese punto de vista, pues consideramos que la decisión del presidente Morales de haber dejado sin efecto los salarios, pues es un acierto, es una medida correcta, que por supuesto plantea el reto de encontrar soluciones que son difíciles de encontrar, que son complejas, que son difíciles de construir, para que haya posibilidades de crear empleo en Guatemala, que es el principal reto, es crear empleo, pero que el empleo sea de calidad. Bueno, naturalmente que expandiéndome un poco más en este último punto, ¿verdad, licenciado? Yo creo que todos estamos completamente claros de que para que haya trabajo, pues tiene que haber una inversión por una parte privada, en el sentido de desarrollar empresas, por una parte público también, sin caer en abusos inflacionarios o espirales en los cuales el mismo Estado provee empleo, sin que eso se vuelva su misión, sino que parte de ello. Ahora, lo que pasa es de que la inversión que se quisiera traer, porque uno de los temas de quienes defendían el salario que ya concluimos que no se llame diferenciado, sino que podría decirse discriminado, ¿verdad? Claro, o de hambre. O de hambre, es que era para que esta gente tuviera algún tipo de trabajo. Pero, y es que es muy sencillo atraer esos capitales golondrina que vienen, dicen dónde pagan menos, pues ahí nos vamos, y entonces, pero al día siguiente pagan menos en el país vecino y se van para el otro lado. Claro.
como que la lucha debería ser entonces buscar esas fuentes de trabajo que busquen pagar mejor, desarrollar a la persona e ir capacitando en una forma que se vaya desarrollando, que no sea solo porque hoy pago menos, me quedo, mañana me quiere subir, me voy. Sí, efectivamente, y que vayan y que contribuyan al desarrollo de la economía del país desde un punto de vista también cualitativo, con cada vez mayor calidad, mayor valor agregado, mayor innovación tecnológica. Tenemos el caso de Costa Rica. Costa Rica también, después del proceso de industrialización del mercado común centroamericano, también atrajo maquila textil. Pero Costa Rica ha tenido siempre un salario en promedio, o el salario mínimo también de Costa Rica, mayor que el de los otros países centroamericanos. Llegó un momento en que para las maquiladoras ya no era económicamente rentable estar en Costa Rica y se retiraron. Pero Costa Rica ya había dado los pasos necesarios para soportar la salida de ese capital, que como usted dice, es pasajero, porque siempre va a haber alguien que puede ofrecer más barato que uno, y entonces se entra en ese regateo que siempre lleva a una carrera hacia el fondo y a sacrificar a los trabajadores como el único elemento competitivo. Y por eso, por ser efímera y por ser falsa, a esa competitividad basada en mano de obra barata se le llama competitividad espuria. Lo que debemos de buscar es una competitividad virtuosa a base también de ofrecer condiciones favorables para la inversión nacional y la inversión extranjera, infraestructura, seguridad, mano de obra calificada, trámites burocráticos simples, ausencia de corrupción, transparencia, certeza jurídica. Todo eso es lo que genera condiciones para crear más empleo. Si eso no lo tenemos, pues la solución simple puede ser, bueno, descarguemos todo en las espaldas de los trabajadores y que ellos soporten la creación de empleo, devengando salarios que les permitan no morirse de hambre. Pero ese no es el fin de una sociedad, evitar que la gente se muera de hambre. Claro. Bueno, y si por ejemplo nosotros nos ponemos a ver verdaderamente, yo creo que no estamos en capacidad de competir con el sudeste asiático, por ejemplo, Indonesia, Malasia, todos estos países que tienen una mano de obra sumamente barata, en alguna forma bastante hábil, pues, porque solo es cosa que usted lo mire en cualquier lugar actualmente y toda la ropa dice hecha en Malasia, hecha en la India, hecha en Bangladesh, es decir, pero también lo curioso es que esta ropa, digamos, se vende en Estados Unidos, que es donde es su mayor mercado, pero no la venden más barata porque venga de Bangladesh, claro. Al revés, la venden más cara, pues, ¿no? Sí. Como que ahí también no hay una simetría en la exigencia, porque yo entiendo lo que usted mencionaba, mire, nos puede poner en problemas con la OIT porque hemos firmado convenios sobre el trabajo, ¿no? Pero tampoco el trabajador se beneficia mucho cuando en Estados Unidos los precios suben y la camisa que costaba $30 ahora cuesta 40. Claro, sí, es el problema de que los grandes beneficiarios de aquí son estas empresas globalizadas, que traen aquí a contratar el ensamble de las piezas, pero esa pieza de ropa, digamos una camisa, pues su valor real puede ser $10 en cuanto a tela y mano de obra, pero cuesta 40, 60, $80 por la marca, por el cocodrilito, sí, por la banderita, por la figurita que le ponen. Pero cuesta 40, 60, $80 por la marca, por el cocodrilito, sí, por la banderita, por la figurita que le ponen. Y los países pues se han embarcado, han caído en esa competencia que es de perder una carrera hacia el despeñadero, buscando atraer ese tipo de inversiones, que está bien como punto de partida, y ya lo hemos tenido desde los años 80, pero el problema ha sido que Guatemala no se ha preparado para dar el salto hacia otro tipo de producción, porque Corea, Japón, Taiwán comenzaron con eso, pero ellos no siguen siendo maquiladores. Ahora incluso llevan sus productos a maquilar a otros países de más baja, baratos. A otros países más baratos. Sí. Y también hay países que pueden ser más barata la mano de obra, pero el Estado provee a la población servicios básicos
que permiten que puedan vivir dignamente con un ingreso menor, porque les provee de salud, les provee de educación, les provee un transporte masivo de bajo precio, cómodo, seguro. En fin, el Estado facilita una serie de servicios básicos que aquí en Guatemala no tenemos. Entonces, como hablábamos antes, todas las complejidades y todas las dificultades que tiene Guatemala y que no las podemos resolver por la vía de decir, pues bajemos a la mitad el salario. Es una solución quizás simple, pero imperfecta, y que trae más problemas de las soluciones de lo que nos soluciona. La última vez o el último número que nos han dado, no a través de un censo formal de Dios, sino que de un censo proyectado en alguna forma, habla que ya somos 17 millones de guatemaltecos, ¿verdad, licenciado? O un poquito más. Obviamente, también sabemos que la informalidad en Guatemala es altísima, pues, de más del 70 o 75% y creciendo. Parte del argumento de quienes propugnaban o estaban en favor de este salario era que era una forma de llevarlos a la formalidad, porque sí se acompañaba de prestaciones como estar en el seguro social, tener otro tipo de cuestiones. ¿Cree usted que eso hubiera sido algo que atrajera verdaderamente a esta población informal o realmente tampoco? Pues es posible que los hubieran formalizado, pero también la formalidad no puede ser a cualquier precio. No puede decir, bueno, bajemos a la mitad del salario y entonces todos se formalizan, porque la formalidad, como decíamos, es el medio para llegar a un trabajo de mejor calidad. De manera que la formalidad tiene que cumplir con ciertos requisitos y uno de ellos es la calidad del trabajo y la remuneración digna. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de países como México, digamos, el salario mínimo es mucho menor que en Guatemala. O El Salvador, que tiene un PIB per cápita superior a Guatemala, el salario mínimo es menor al de Guatemala. Y sin embargo, la formalidad es tan grande en México o en El Salvador, a pesar de que México es un país que ya es de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Club de los Países Ricos, pero la informalidad en México es casi, y especialmente en el sur, casi tan grande como en Guatemala, y en El Salvador también. Entonces, no es el salario mínimo el causante de la informalidad y no es bajando el salario como vamos a lograr formalizar, porque entonces es como una formalidad de mentiras, ¿verdad? Ficticia. Es formal, pero sí, ¿cuál es el precio de esa formalidad? Ganar salarios de hambre, creo que no es lo correcto. Bueno, y siempre ha habido una gran queja por parte de los trabajadores de muchas empresas de estas de maquila que han venido a Guatemala, denuncian malos tratos, en algunas, obviamente no en todas, algunas sí lo hacen, y de repente muchas de ellas, ahí sí que como golondrinas se fueron, no aparecen al día siguiente y se quedan debiendo a los trabajadores unas grandes prestaciones, pues porque hemos visto que salen a protestar. Licenciado, estaba teniendo aquí en mis manos este libro que ustedes van a ver acá también en sus pantallas y habla sobre salarios mínimos diferenciados, oportunidad o desacierto. ¿En qué punto miraban la oportunidad, digamos? Pues mire, la oportunidad la mirábamos únicamente del lado de los empresarios que iban a colocar las empresas, porque se iban a beneficiar pagando la mitad del salario mínimo que pagarían en otros lugares del país. Porque lo que iba a suceder es que, y como lo dijo también el ex vicepresidente Fuentes Soria muy atinadamente, él expresó el temor de que empresas que ya estaban instaladas aprovecharan con otro nombre y todo a trasladarse a estos 4 municipios. Entonces, una empresa que estuviera en Palín solo por correrse 20 kilómetros